puse un poco de generalidades que estoy segura que ustedes ya lo vieron, pero pues es importante recordar porque del lado de radioterapia para también, o sea, es también muy importante estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué es el alfa beta. Es bueno que lo conozcan, que al menos estén familiarizados con los términos, ya que ustedes van a trabajar, a convivir con muchos oncólogos de diferente especialidad. Entonces, para irlos empapando en el tema y sobre todo, pues, conocer qué evidencia existe sobre la radioterapia y qué sustenta el brindarlo al tratamiento como parte del sitio primario o bien enfermedad locorregional. Sabemos pues que el melanoma, por su distribución y por la forma en cómo se va desarrollando embriológicamente la piel, nosotros tenemos melanocitos y el precursor de melanocitos no solo en la piel, sino también en anexos, en mucosas, en el tracto uveal. Entonces también, aunque es casi el 0,1% de los casos, también podemos encontrar melanoma en ojo, sobre todo en retina, en el conducto auditivo, porque el trayecto de la epidermis que sigue hacia el oído medio, hacia el oído interno, también está recubierto por melanocitos. Y también en el sistema nervioso central, el locus coeruleus y la sustancia negra también pueden ser un sitio en el que vaya a, pues, a darse el melanoma, ¿no? Que las mutaciones relacionadas, y esto cada vez creo que tiene más peso en el tratamiento de melanoma, son todas las mutaciones que se han identificado. Realmente, eh, digamos, en genética lo dividen como en tres partes fundamentalmente, que es mutaciones propiamente de los protoncogenes, mutaciones de las proteínas que desencadenan el desarrollo y la división celular y todas aquellas mutaciones que también se dan en el intento de reparación del daño al ADN. Entonces aquí hablan del MDM2, de las lesiones doble cadena, lesiones de cadena simple y sobre todo el melanoma también, la vía de la transducción de esta familia de sinasas de la MAC, ¿verdad? La participación que tiene el RAS, el BRAF, que sobre todo el BRAF también, ustedes saben, ¿no? Es un blanco en estudio, que sobre todo son el fundamento de la terapia blanco. Entonces, pues esto creo que es lo más importante en el tratamiento de melanoma y es lo que incluso más evidencia hay, más información reciente sobre la inmunoncología con el melanoma. Genéticamente, sabemos que hay cuatro subtipos grandes en el melanoma. El más común y en el más del 50% de los casos es el BRAF. Sabemos que también el RAS, la mutación del NF1 y del triple wild type. Para nosotros en radioterapia hay un término que se utiliza que es el efecto abscopal. Entonces, el abscopal es prácticamente cuando se irradia, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, una axila izquierda, y al brindarse radioterapia ganglionar a esa región, puede haber respuesta, por ejemplo, a la región ganglionar de la ingle, pero todo tiene conexión o explicación más bien, porque la forma en cómo actúa la radioterapia es al intentar reparar el ADN de las células sanas y que se reparen de una forma deficiente las células del cáncer. Entonces, el efecto abscopal es cuando hay alguna respuesta en algún sitio totalmente diferente a donde se irradió, pero la explicación tiene mucho que ver con la forma en cómo se repara el daño al ADN y también la actividad que tienen los linfocitos T, sobre todo en la señal uno y la señal 2, que ahí hablan sobre todo de la respuesta que pueden tener los linfocitos exhaustos. Entonces, ese es el fundamento del abscopal. Eh, de los subtipos clínicos más comunes, el más común es la extensión superficial. Tanto en piel como en mucosas es muy común que la extensión superficial del melanoma se dé. Sobre todo son pacientes que van a tener un origen sobre un nevo que está ya, o sea, que ya es preexistente. El acral lentiginoso, sabemos que también en toda Latinoamérica, creo que México es el que también tiene bien identificado cuál es la epidemiología sobre los subtipos de melanoma. Creo que es importante que también los otros países identifiquen cuál subtipo es el más común en cada región. Brasil también tiene
bien documentado cuál es sobre su epidemiología el más frecuente, pero por ejemplo México, que es tal vez el país más vecino, que es el que tomamos como referencia, en estos también el acral es bastante común, sobre todo también una de los sitios que se le debe de poner atención en la vigilancia son los acrales plantares, sobre todo personas que ya tienen un nevo preexistente, por ejemplo, en la planta del pie izquierdo. Constantemente con la forma en la que camina una persona, el trauma constante que se ejerce al caminar, esto puede generar inflamación y por eso se dice que hasta en un 5% de los pacientes que tienen nevos sacrales es importante vigilarlos o si queremos ser un tanto más radicales, pues si se identifica uno de reciente aparición, pues extraerlo con un margen adecuado también. El otro más común es el nodular. El nodular sobre todo tiene una invasión hacia lo profundo, por eso se identifican asociados a un Breslow mayor que el superficial. Y el léntigo maligno, que sabemos que este es un tipo de alteración en la reparación de la piel y esto está desencadenado por la exposición ultravioleta. Es más común en personas que tienen una exposición constante al sol, por ejemplo en australianos, en Nueva Zelanda también, pero mucha de la población latinoamericana que es agricultora, por ejemplo, son grupos de pacientes que tienen una constante exposición y un mal cuidado sobre la piel. Entonces, cada vez se identifica el léntigo maligno a una edad menor de 50 años. Entonces, bueno, ¿qué es el alfabeta? Si hay alguna pregunta, pueden interrumpir. Entonces, no hay problema si tienen o hay algo que no entiendan. Entonces, aquí en radioterapia vamos a ver que el fundamento de hipofraccionar es cuando nosotros damos más de 2 grays por una sesión de radiación, por una fracción, pero esto tiene que ver mucho con la forma en cómo se repara cada tejido. Entonces, el alfa hace alusión a qué tan radiosensible es intrínseca cada célula. Por ejemplo, hay células de ciertas regiones de nuestro cuerpo, por ejemplo, la piel, algunas partes de la mucosa de nuestro cuerpo tienen una radiosensibilidad intrínseca muy alta, o sea, son muy radiosensibles. También no solo las células sanas, digamos, sino también algunos tumores tienen una radiosensibilidad muy intrínseca. Por ejemplo, el linfoma es uno de los más característicos, también la histología epidermoide también. Pero el beta hace alusión a qué tanto se puede reparar, tanto en su inmediatez como en su eficacia al momento de recibir radiación a algún tejido, ya sea mucosa, piel, etcétera. Entonces, cuando nosotros brindamos una dosis de radiación, se tiene que considerar esto, el tejido, qué tan radiosensible es y qué tanto se va a reparar. Entonces, nosotros al hacer un cociente, una división, se toma en cuenta el alfa, por ejemplo, los tejidos normales como la piel pueden tener un alfa de 3 a 10 grays, es decir, que si yo doy una dosis de 3 a 10 grays a una región del cuerpo, yo sé que va a responder y qué es lo que yo voy a encontrar, por ejemplo, cambios inmediatos que va a ser inflamación, calor, rubor, etcétera. Entonces, hay también ciertos tejidos, por ejemplo, como el hueso no es un tejido tan radiosensible, entonces nosotros vemos aquí que entre menor sea el alfa, nos habla que menos radiosensibles son. Y el beta es que entre más alto, más rápido se va a separar, va a reparar. Entonces, si nosotros vemos en algunos estudios que ustedes lean, por ejemplo, un melanoma habla mucho de el alfa beta. Si nosotros tenemos un alfa beta menor a 3 sabemos que son tumores poco radiosensibles, así que en estos pacientes, en este grupo de pacientes, es importante no quedarnos con una dosis estándar, que son 2 grays por fracción, sino que incrementar la dosis, porque sabemos que no va a haber una respuesta pronta y sabemos que se va a reparar muy rápido. Entonces, el melanoma es la neoplasia en radiobiología que menos radiosensible es. Por eso en este tipo de tumores
es importante hipofraccionar más. Y este es el sustento que utilizó el MD Anderson para justificar un fraccionamiento que existe. Ahorita les voy a dar explicar el artículo, pero todo está fundamentado sobre el alfa beta, que como ya sabemos, tiene que ver con la radiosensibilidad intrínseca y qué tanto se repara un tejido. Entonces, las indicaciones de radioterapia, lo que nos recomiendan las nuevas guías de tratamiento es ¿a qué pacientes se les puede dar radioterapia primaria o radioterapia definitiva? Sabemos que el melanoma, uno de los tratamientos de primera línea es el manejo quirúrgico adecuado, segunda línea es el tratamiento sistémico, pero en algunos pacientes que puedan ser considerados inoperables por comorbilidades, en ellos, en algunos casos, pudiera haber beneficio en control local. Y en el lentigo maligno, que fue de los subtipos que vimos previo a esto, sabemos que por su presentación difusa y sobre todo en áreas expuestas al sol, que es el rostro, en estos pacientes sí es ideal, son pacientes idóneos para brindar radioterapia porque el realizar resecciones amplias sí pueden impactar no solo en la respuesta, que sabemos que es alta la recurrencia por los márgenes, sino también la calidad de vida que le podamos brindar al paciente. Entonces, lo que nos recomiendan las guías es radioterapia definitiva al sitio primario y en pacientes inoperables con alta morbilidad quirúrgica. Aquí nos hablan algunos estudios sobre si el paciente también tuvo un historial de tabaquismo, son personas que no tienen una adecuada cicatrización o también pacientes que tengan lupus o alguna enfermedad del colágeno. Sabemos de que la cicatrización puede ser bastante ineficaz, entonces en estos pacientes pudiera ser una opción en términos de control local la radioterapia o en aquellos pacientes que, por ejemplo, se les hace una biopsia incisional o excisional y que no puedan ser llevados más adelante a una cirugía, por eso aquí ponen como pacientes con márgenes positivos en los que no es factible llevarlo a un tratamiento quirúrgico adecuado, entonces estos son otro grupo de pacientes que les podemos dar radioterapia definitiva. Aquí nos hablan de las dosis que nos recomiendan y sobre todo poniendo énfasis en el último que son 35 grays en 5 fracciones, que son 7 grays por fracción, que ese es hipofraccionamiento severo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí la recomendación nos ponen un día de por medio, es decir, un día sí, un día no, por el tema de que puede haber una inflamación o puede haber cambios en la piel bastante prontos. Entonces, vamos a ver acá. Esto es las recomendaciones al sitio primario. Y sobre todo el papel que tiene la radioterapia es en el papel adyuvante, en sitio primario, es decir, en donde se haya originado el melanoma, en aquellos que hayan quedado con márgenes positivos o que tengan una diferenciación desmoplásica, ya que en estos pacientes tienen una avidez por toda lo neural, por eso hablan de neurotropismo y sobre todo también en lugares locorregionales, que sabemos que es la enfermedad ganglionar que pueden haber. Aquí nos recomiendan más de 3 ganglios, más de 3 centímetros, ganglios que tengan extensión extraganglionar o que tengan una evaluación ganglionar incompleta. En estos pacientes es importante considerar el papel de la radioterapia. Y en la enfermedad metastásica, que aquí ya tiene que ver más que todo el papel de radiocirugía, que se ha visto que sí tiene una mejor respuesta en lesiones metastásicas. Entonces, bueno, me voy a centrar más bien según cómo divide la enfermedad el AJCC del 2018. Aquí vemos que en la enfermedad localizada ellos lo clasifican como cualquier T siempre y cuando tenga NCO. Entonces, incluso aquí a la derecha, aquí nosotros vemos que desde la etapa 0 hasta la etapa 2C, en estos pacientes, solo en algunos escenarios, si el paciente fue llevado realmente a una cirugía oncológica formal, en estos pacientes no recomiendan dar radioterapia adyuvante o al sitio primario. Entonces, lo que nos recomiendan es que en estos pacientes que sean considerados con enfermedad localizada,
que hayan sido adecuadamente resecados los tumores, que tengan N0, que nos dicen las recomendaciones es que pacientes con melanoma in situ, estadio 0, 1A, 1B o 2, con 1 milímetro de espesor, con nivel CLAR 4 o 5, pero con más de 1 milímetro de espesor, en estos pacientes tal vez se pudiera considerar, pero no hay un estudio prospectivo que realmente nos avale en la enfermedad localizada, entiéndase N0, ¿verdad? En estos pacientes muchas veces si en ellos se reporta que haya quedado algún margen positivo, siempre se recomienda que sea llevado antes a una resección y hacer lo posible para que se le pueda brindar un tratamiento oncológico, que sabemos que es lo que más brinda beneficio en control local. Pero si aquí no es factible o si la diferenciación es del léntigo maligno, en estos casos podría recomendarse radioterapia al primario. Entonces, aquí nos habla mucho del melanoma con el desmoplásico, el que tiene avidez neurotrópica. Este es un estudio retrospectivo, no hay un estudio prospectivo propiamente en utilizar radioterapia al primario, solo retrospectivo, y este es el más como de los estudios clásicos, digamos, que fueron pacientes de Australia, 128 pacientes. El objetivo fue ver el beneficio en términos de recurrencia locorregional, ese fue el objetivo primario. Y los dos brazos fueron brindarle radioterapia adyuvante versus observación. Y estos pacientes fueron llevados a decisión local amplia, algunos con y otros sin radioterapia. Vemos que aquí cómo dividieron los brazos, la mayoría fue, más de 2 tercios fueron a únicamente observación y 1 tercio a radioterapia. Los fraccionamientos que utilizaron, que vemos aquí que fueron entre 5 a 10 fracciones, el fraccionamiento estándar entre 20 a 25 fracciones, 27 fracciones, pero antes del 2007 no estaba tan determinado el beneficio del hipofraccionamiento. Entonces, aquí vemos el beneficio que, por ejemplo, en los pacientes que recibieron radioterapia adyuvante con este fraccionamiento, 48-50 Grays en 20-25 fracciones, 48 de ellos tuvo el beneficio de control local versus 22,2%, 14,8%. Entonces, a partir de este estudio, muchos de los estudios retrospectivos o de las dosis que se brindaban, sobre todo en Australia, eran entre 50 Grays en 25 fracciones. Ustedes van a ver artículos que hablan incluso hasta de 60 Grays, porque se traspolaba lo de cáncer de piel no melanoma hacia estos pacientes. Entonces, aquí no estaba tan establecido el beneficio del hipofraccionamiento, pero con ayuda de este estudio retrospectivo se vio que sí existían factores a los que se les tenía que poner más atención, sobre todo en estos pacientes que tenían un CLARC 5, que tenían márgenes positivos, que fueron las únicas dos características que sí tuvieron significancia estadística, versus la edad, si tenía una relación mujer-hombre, Breslow, si ulceración o no. Entonces, a partir de este estudio se concluye que los pacientes en los que sí se beneficia brindarle radioterapia al tumor primario son en pacientes que tengan márgenes positivos, que aquí puede ser R1, R2, con CLARC 5 o también pacientes que, de nuevo, dependiendo el origen, cabeza y cuello es una localización que puede dar pues mucho trabajo alcanzar una adecuada resección, entonces también más adelante nos hacen algunas recomendaciones según el sitio de aparición del melanoma. Pero aquí ya el MD Anderson, nosotros vemos aquí que incluyeron pacientes del 1980 hasta el 2009 y de nuevo radioterapia entre los dos brazos y cirugía, todos los llevados a cirugía, pero de nuevo dos brazos, observación o radioterapia adyuvante, los desenlaces a evaluar, siempre poniendo atención en el control local, la supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, sobre todo la diferenciación desmoplásica, cabeza y cuello. Aquí vemos de que incluyeron pacientes que tenían en piel cabelluda, en cara, cuello, tumores de T1, T4, incluso incluyeron pacientes con enfermedad recurrente de CLAR 4 en adelante y el fraccionamiento, la mayoría fue llevado a este fraccionamiento de 30 Grays en 5 fracciones. Entonces el MD Anderson con este estudio es el estudio pivote o el estudio más importante
sobre el cual se fundamenta el utilizar hipofraccionamiento. El utilizar fraccionamiento estándar sí es factible también dependiendo del sitio, pero este estudio es el más importante que determina que el melanoma tiene un alfa beta de 0,6, que es el menos radiosensible. Por lo tanto, ustedes van a ver que en muchos lugares este 30 en 5 es el que más se utiliza en melanoma. Aquí en términos de control local, vemos con los pacientes que incluyeron que la radioterapia adyuvante sí tiene una recurrencia menor, el 7% versus un 24% solo cirugía con observación. No hubo una diferencia cuando ya lo mencionan en el análisis por dosis, si hay o no diferencia entre dar un tratamiento estándar, que era este de 60 versus hipofraccionamiento, o sea, no es superior un hipofraccionamiento versus uno estándar. Hay muchos oncólogos que incluso piensan que dar hipofraccionamiento se le está brindando menos dosis, por ejemplo, pero todo radica en conocer también el comportamiento radiológico de cada tumor. Entonces, el MD Anderson con este estudio es el más importante sobre el cual muchos radiooncólogos utilizan este 30 Grays en 5 fracciones en melanoma. Acá también, aquí vemos de nuevo el análisis univariado, que las características que brindaron un mayor control a 10 años fue brindar radioterapia y que sea una diferenciación desmoplásica pura. Entonces, estos fueron los que sí se hubo más tendencia a tener un mejor control local. Y en supervivencia libre de metástasis a distancia, la realidad es que no hubo ninguna diferencia. Sabemos que en términos de supervivencia global, la radioterapia no tiene ningún beneficio franco en melanoma, más bien el control local, ¿verdad? Y también identificaron los factores que se asocian a un mayor control local, que son el obtener márgenes negativos, sabemos que a estos pacientes les va mejor, el brindar radioterapia adyuvante y que no tengan invasión perineural. Entonces, si es un desmoplástico, sabemos que sí va a necesitar radioterapia adyuvante. Sí. Las complicaciones, mucho de las complicaciones del melanoma tiene que ver con la reparación de la piel, entonces ustedes van a encontrar pacientes con más linfedema, con un grado de radiodermitis entre 2 a 3 incluso, pero también depende del paciente, depende del tipo de piel. Por ejemplo, en el Fitzpatrick dividen la tonalidad de la piel en escalas. Nosotros en Latinoamérica somos escala más o menos 4 o 5, pero en piel muy blanca como la australiana, por ejemplo, en ellos sí hay una marcada radiodermitis o un grado 3 más establecido que en personas morenas. Entonces, este estudio del MD Anderson es el que concluye que sí brinda mayor beneficio en control local, sobre todo en diferenciación desmoplásica. El utilizar radioterapia adyuvante, no hubo diferencia entre dar hipofraccionamiento versus fraccionamiento estándar, y aquellos factores que más asocian a control local es que el paciente tenga márgenes negativos y que haya recibido radioterapia. También adyuvante a primario, aquí nos hablan de algunas regiones en las que sí es importante considerar la radioterapia como primera opción. Aquí nos habla mucho de algunos subsitios de cabeza y cuello. Sabemos de que el melanoma lo podemos encontrar o conforman hasta el 15% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Se sabe que el tratamiento quirúrgico es la primera línea en estos pacientes con melanoma. Sin embargo, en algunos sabemos que es difícil el adquirir márgenes negativos. Entonces aquí recomienda que podría utilizarse, aunque bien es controversial, ya que no brinda mayor beneficio más que el de control local, no brinda beneficio en supervivencia global, pero sí es importante también valorar la toxicidad, ya que en algunos subsitios, por ejemplo, globo ocular, sí es muy marcada la toxicidad con radiación. Algunos estudios prospectivos que se mencionan es del Stevens y el de Bonen, del MD Anderson, y de nuevo aquí vemos que utilizaron hipofraccionamiento, que ya está un poco más, muchos centros utilizan este fraccionamiento, 30-36 en 5 o 7 fracciones o 30 en 5.
Y el control local, por ejemplo, en el 30 o 36 en 5 o 7 fracciones, el control local es superior al 80%, aquí se reporta el 89%, la supervivencia global no impacta, también en el de MD Anderson. A 10 años, un adecuado control local hasta el 94%, control regional 89%, control locorregional 86% y supervivencia libre de metástasis 49% y supervivencia global 22%. Entonces, de nuevo, aquí hace eh, la evidencia marca el beneficio en términos de control local, pero sin impactar en supervivencia global. Así que para ir aterrizando un poquito y que nos quede claro es a qué pacientes podríamos dar radioterapia adyuvante al primario. Cuando hay diferenciación desmoplástica, en estos pacientes aumenta el control local. Cuando hay un crecimiento horizontal como el léntigo maligno que tiene una diseminación hacia la periferia, por ejemplo, entonces en estos pacientes incluso se puede obtener una respuesta completa hasta el 88%. Hay que valorar siempre la tolerancia, la cosmesis y sobre todo el tipo de piel y fotodaño que tenga cada paciente. Los márgenes nos van a impactar, así que pacientes que tengan márgenes positivos o a los que solo se les haya hecho biopsia también se benefician de darle radioterapia al primario. Y algunos factores pronósticos que pueden impactar a qué tanto va a recurrir o qué tan pronto puede recurrir un paciente es que tenga márgenes positivos, que tenga una localización heterogénea como cabeza y cuello, que tenga un Clark 5, un Breslow mayor a 4 y que pueda tener un grado de ulceración. No sé si hay alguna duda de radioterapia de sitio primario. Y otra una pregunta. Según lo que entendí en esos estudios, más que todo la histología que se incluyeron los pacientes con desmoplásico, y sí, las guías de NSCN nos dicen que son como que los que más beneficio tienen, pero ¿qué tanto podemos extrapolar esa información a los otros tipos histológicos? Por ejemplo, como no hay muchos datos, no hay datos, digamos que, o sea, cada país puede tener un subtipo diferente. No se sabe realmente, porque incluso en el de Sydney, en el del MD Anderson, aquí incluyen pacientes con diferente subtipo, entonces no se ve o no lo diferencian entre, bueno, un grupo, no es un análisis univariado de, en este grupo que es subtipo, por ejemplo, nodular, en este subtipo que es acral, en este subtipo que pueda tener léntigo maligno, por ejemplo, como la reclutación de pacientes es poca. Aquí incluyen todos los subtipos, entonces sinceramente no te podría contestar esa pregunta porque en los estudios incluyen varios subtipos. Sería bueno que los pacientes o cada país tuviera su propia base de datos. Por ejemplo, lo malo con melanoma es como pueden tener una supervivencia global muy corta. No se podrían hacer estudios prospectivos a mayor o a largo plazo, sino la mayoría son retrospectivos. Ok, gracias, doctora. Bueno, entonces enfermedad regional y aquí es en donde más participación tenemos. Aquí la JCC, como ya saben, enfermedad temprana, sabemos de que es todas aquellas T que tengan N0, pero la regional nosotros ya vemos aquí que tenemos ganglios positivos, ya tenemos diseminación ganglionar y aquí puede ser desde una etapa 3B en adelante, son pacientes que tienen una mayor carga tumoral, que lo ponen como tumor burden. Con esto sabemos de que los pacientes tienen un comportamiento más agresivo y a partir de esto la JCC también menciona en la descripción cuáles son aquellos factores pronósticos que van a impactar en la supervivencia global. Y aquí nos hablan del grosor o el Breslow, ¿verdad? A mayor Breslow, peor pronóstico, la afectación ganglionar, ya sea oculta versus clínica, también el número de ganglios que estén afectados al diagnóstico impacta el pronóstico, si tiene satelitosis, si tiene enfermedad en tránsito, o bien que el paciente debute y al diagnóstico ya tenga enfermedad metastásica, sabemos de que también tiene un peor pronóstico, y algunos otros que lo pone como se podría considerar es que el número de mitosis por campo, que tenga regresión o no de la enfermedad con tratamiento sistémico, la infiltración
linfocitaria, permeación linfovascular, que tengan neurotropismo, o sea, desmoplásticos. Estos tienen un comportamiento más agresivo, que tengan una alta carga tumoral en ganglios o en el ganglio centinela, las mutaciones si se identifican y el tipo histológico. El acral es uno de los que también pueden llegar a ser muy agresivos. Y aquí es muy importante que conozcamos esto porque a veces nosotros aquí en Guatemala no tenemos como mucha información histopatológica o los reportes son muy escuetos. Entonces, si nosotros conocemos incluso el Breslow, podemos ir deduciendo qué tanta carga ganglionar puede tener este paciente. Entonces, nosotros vemos cuando a mayor Breslow, digamos más de 4 milímetros, sabemos de que al menos 50% de chance tenemos de que tenga una enfermedad ganglionar importante. Y si ustedes, no sé si han visto pacientes con melanoma, a veces llegan con Breslow 4, 5, 3. Entonces, si nosotros vemos un Breslow que ya esté más a 2 milímetros, tenemos que ir a buscar que no tenga enfermedad ganglionar, ya sea oculta o clínica. Es importante también que conozcamos las definiciones porque sobre estos reportes de patología también se toma en cuenta para decidir el tratamiento adyuvante o no. Las lesiones satélites son muy características del lentigo maligno, por ejemplo, y estas tenemos que saber que se les llama a todas aquellas lesiones que estén a menos de 2 centímetros de la lesión primaria y que son consideradas intralinfáticas por o sea, el recorrido que puede tener a través de la piel y de la epidermis, por ejemplo. Entonces, estas son la satelitosis que lo vamos a ver en los informes, o enfermedad en tránsito, que son a más de 2 centímetros de la lesión primaria. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que tiene una enfermedad diseminada y pueden llegar, aquí dice intralinfáticas, pero son extralinfáticas. Entonces ya podemos diferenciar nosotros solo con ver la clínica. Este paciente, por ejemplo, si yo veo que tiene una importante satelitosis, va a ser importante que tenga una adecuada resección oncológica. De lo contrario, ya ir pensando en que pueda necesitar tratamiento adyuvante. Y para nosotros de radioterapia es importante que tenga una adecuada descripción patológica. Y aquí nosotros tenemos que saber si fue una biopsia escisional, que sabemos de que pues retira todo el tumor, una biopsia incisional que es sobre el tumor y que probablemente sí tenga al menos R1, o si lo hicieron en punch, que también llegan muchos pacientes que son remitidos por dermatólogos y la mayoría de biopsias que ellos hacen es punch. La localización, si es melanoma de piel o de mucosa, si tiene satelitosis, el tipo histológico sería muy importante que lo conociéramos, sobre todo para diferenciar el desmoplásico, el espesor de la lesión para conocer el Breslow, ulceración, márgenes, conteo de mitosis, microsatelitosis, invasión linfática, respuesta inflamatoria circundante, y el número de ganglios también. Muchos pacientes solo llegan y tal vez solo les tomaron un ganglio y ya sabemos de que si tiene una inadecuada o incompleta resección ganglionar, ya ir pensando en una re-resección o bien tratamiento adyuvante, que re-resección sería lo ideal. Número de ganglios, el total de ganglios, se tiene que reportar si son centinelas o no. El número de ganglios con metástasis, es decir, se resecaron 20 ganglios y 10 de 20 están positivos, por ejemplo. Si de estos hay extensión extraganglionar, el tamaño del foco o tumoral y la localización del foco metastásico. Entonces, en estos pacientes que ya hablando de la enfermedad locorregional, sabemos que pacientes en los cuales se hayan reportado márgenes positivos y no es factible la resección, podríamos considerar radioterapia adyuvante. Melanoma desmoplásico también nos vuelven a recargar que este subtipo es más agresivo por el neurotropismo que tiene y es factible que no se logren alcanzar márgenes R0 en estos pacientes. Y de nuevo las dosis de radiación que nos recomiendan y vemos que aquí el 30 en 5 a partir del estudio de Andy Anderson ya forma parte de las recomendaciones actuales de radioterapia. En el momento nosotros, para decidir un fraccionamiento, ¿no? Tenemos que conocer a dónde se va a irradiar. Una piel más gruesa, por ejemplo, la de las extremidades como muslo, brazo, abdomen incluso, podrían ser
aptas para un hipofraccionamiento porque sabemos de que la radiodermitis o la toxicidad puede ser tolerable. Versus si utilizamos 30 grays en 5 fracciones, por ejemplo, que es una dosis muy alta, en un párpado o en vagina, por ejemplo, en vulva, podría ser factible si el cuadro clínico de la persona lo permite, pero sí hay que ir vigilando de forma más estrecha la toxicidad. O si vemos de que no es factible, por ejemplo, los pacientes mayores de 60 años ya tienen una piel muy delgada, en ellos tal vez hipofraccionarlo menos. Entonces, en una enfermedad regional nos recomienda, no, la NCCN nos menciona que sí disminuye la recurrencia en ganglios con extensión extraganglionar, que tengan un ganglio parotidio, más dos o más ganglios cervicales o axilares, más de tres ganglios inguinales o inguinofemorales, o bien que el tamaño sea lo que nos defina, un ganglio con más de 3 centímetros en cervicales o axilares, o bien un solo ganglio, por ejemplo, de 4 o más, de 4 centímetros o más en ganglios inguinales. Entonces, aquí lo que nos sirve a nosotros para saber a este paciente si le voy a dar radioterapia locorregional es que nos den un adecuado informe de la disección ganglionar. Muchas veces nos llegan pacientes que no reportan si le quitaron ganglios o no, entonces a veces uno cae en sobretratar pacientes y tal vez no sería necesario si tuviéramos un adecuado reporte. Entonces, esto es algo que ustedes necesitan conocer en el momento que ya estén solos tomando una decisión, conocer un ganglio de cuello, dos cervicales o axilares, tres inguinales o bien que tenga un solo ganglio de más de 3 centímetros en cuello o más de 4 en ingles. Las dosis óptimas, también lo que nos recomienda la NCCN y de nuevo el hipofraccionamiento del MD Anderson. Y los estudios que justifican estas recomendaciones son retrospectivos, muchos de ellos. Yo lo que les traje fue como los estudios más representativos, los pivote. Ahora, si ustedes buscan en línea, van a ver muchos estudios como revisión de caso o el papel de la radioterapia en melanoma, pero muchos de ellos mencionan estos clásicos, así que estos fueron los que les traje. Y uno de ellos es este de Chang. Aquí habla lo que realmente hay alguna diferencia en hipofraccionamiento o no con un fraccionamiento convencional. Esto es por la falta de convencimiento tal vez que existía antes sobre que el alfa beta del melanoma justificara dar un hipofraccionamiento o bien la consideración de que se tenía de que dar un hipofraccionamiento en una enfermedad tan agresiva se quedaban cortos. Entonces, este es el estudio que trata de comparar esto. ¿Realmente hay diferencia entre darle hipo o tratamiento estándar de radioterapia en estos pacientes? Y vemos aquí que incluyeron pacientes de piel, melanoma de piel, de alto riesgo. Y el perfil que ellos le atribuyen a estos pacientes como de alto riesgo son que tengan enfermedad recurrente, que tengan ganglios positivos en cabeza y cuello o cualquier número de ganglios, pero más de 3 centímetros o más de tres ganglios o uno con extensión extraganglionar, márgenes positivos o satelitosis. Los dos brazos de tratamiento incluyeron 32 Grays en cuatro fracciones, incluso más hipofraccionado que el de MD Anderson, y el estándar que para ese entonces era el que se utilizaba extrapolado de piel no melanoma, que era 50-60 Grays en dos en cada fracción. Los desenlaces, control locorregional, supervivencia global y supervivencia libre de metástasis. Y vemos que el único que realmente era como el que se quería demostrar el no inferioridad era en control local. Porque si aquí, por ejemplo, se hubiera determinado que darle hipofraccionamiento tenían un peor control local que uno estándar, aquí tal vez hubiera cambiado lo de Lenny Anderson. Pero lo que quería comprobar este estudio es que utilizando este 32 Grays en cuatro fracciones, no hubiese diferencias en el desenlace que más importancia tiene la radioterapia en melanoma, que es control locorregional, y es lo que se observa esta tendencia. La tendencia es que no haya diferencia entre uno u otro brazo. Entonces, ¿qué beneficio a la larga se obtiene con esto? Por ejemplo, un mayor apego de los pacientes a su radiación, que el paciente impliquen menos costos en cuanto al traslado para el paciente. Sabemos que hay pacientes que
los centros de radioterapia pueden quedar lejos. Por ejemplo, no solo aquí en Guatemala, sino en cualquier país, los centros de radioterapia muchas veces implica que el paciente se tenga que mudar algunos días. Entonces es diferente recibir un tratamiento en 6 semanas, un mes y medio, versus 4 días. ¿Verdad? Entonces es lo que quería demostrar este estudio. Y de nuevo vemos que este desenlace de supervivencia global tampoco impacta la radioterapia y la supervivencia libre de metástasis tampoco impacta, ¿verdad? Que es algo que ya se había visto en los estudios previos. Entonces, esto concluye que el uso de esquema convencional no es inferior al hipofraccionado para control regional. De nuevo, aquí otro estudio del MD Anderson. Los estudios del MD Anderson en melanoma son muchos de los que se utilizan de referencia. Y aquí vemos que también es retrospectivo, que era lo que hablábamos, que los pacientes por la corta supervivencia global que puedan tener, no encontramos muchos estudios prospectivos, muchos de ellos son retrospectivos en melanoma. Y de nuevo aquí quería verificar, o sea, comprobar si utilizar radioterapia adyuvante tras una linfadenectomía oncológica completa en una enfermedad ganglionar había beneficio o no. Los brazos, linfadenectomía oncológica completa, darles radioterapia versus solo observarlos. Los brazos de radiación, 30 en 5, que es la clásica del MD Anderson, versus 50-54 en 2 grays por fracción. Entonces, aquí pacientes que se incluyeron fueron pacientes con enfermedad ganglionar, que ya sabemos que pueden ser de la etapa 3B en adelante, pacientes llevados a una linfadenectomía y algunos factores de riesgo que ellos lo perfilaron como el tamaño ganglionar. Sabemos que más de 3 centímetros o igual en ganglio de cuello o axila o más de 4 centímetros inguinales o bien múltiples ganglios con enfermedad extraganglionar. Aquí el desenlace de recurrencia locorregional vemos que es menos recurrencia con radioterapia adyuvante, un 10,2% versus 40,6% de solo observarlos, con una adecuada linfadenectomía oncológica. Entonces aquí de nuevo para ir sacando algunos datos importantes es pacientes incluso con una linfadenectomía completa oncológica, vemos que sí es según el número de ganglios, según las características de riesgo, importante darles radioterapia al sitio ganglionar o al sitio de la enfermedad locorregional, ya que sí va a impactar en términos de control local versus solo observación. Y hay muchos pacientes que a veces nosotros no sabemos si les hicieron una disección ganglionar completa, no sabemos si cuántos números de ganglios, no sabemos si hay extensión extraganglionar y de nuevo recalcamos la importancia de obtener una adecuada información patológica. Aquí también lo dividieron por sitio, qué tanta diferencia había entre, por ejemplo, cabeza y cuello, cervical, axilar, inguinal. Y vemos que en pacientes que, no importando si es cervical, axilar o inguinal, en ellos se dio el beneficio, sobre todo en cervical y axila. Y ahí es donde se toma de nuevo un estudio pivote en donde se ve que las recomendaciones de tantos números de ganglios axilares, cervicales o inguinales radica sobre este estudio, no importando el fraccionamiento si de 30 en 5 o estándar, el beneficio es brindarle control local. Entonces, eh, por ejemplo, en muchos de los departamentos de perdón, de PIPB, que son los de piel y tejidos blandos del INCAM, nosotros utilizábamos el fraccionamiento de 30 grays en 5 fracciones, pero aquí incluso actualmente si nosotros ponemos este fraccionamiento, algunos pacientes dicen, no, doctora, porque usted me está dando menos tratamiento. Entonces, tenemos que conocer también el lado de la radioterapia y estos estudios, sobre todo los de MD Anderson, que son los estudios definitorios, digamos, en el hipofraccionamiento del melanoma, para que ustedes sepan y cuando vean un informe sepan que este 30 en 5 no es inferior a cuando ustedes ven 60 grays en 30 fracciones. Las conclusiones de este estudio: control local mayor en radioterapia adyuvante, supervivencia por causa específica, también el brindarle beneficio, pero aquí este estudio de Lendy Anderson concluye que sí hay una disminución de recurrencia locorregional versus utilizar radioterapia o no. Ven, pacientes que solo se observaron incluso tuvieron más de la mitad recurrencia en el sitio ganglionar
Los sitios de mayor beneficio, ganglios cervicales y axilares, por ejemplo, la NCCN nos desglosa mucho esto y este es el estudio que representa este beneficio. Factores de riesgo pronósticos, por ejemplo, es el número de ganglios resecados y que haya recibido o no radioterapia adyuvante. La morbilidad mayor documentada fue el linfedema, sobre todo el inguinal, más que el axilar. Y bueno, no me voy a extender mucho en estudios, de hecho ya vamos a terminar, pero este es otro estudio también del MD Anderson, representativo, que incluyó aquí 200 pacientes, y de nuevo aquí el beneficio era comprobar si había, en cuanto a brindar radioterapia adyuvante al lecho axilar o solo utilizando digamos, solo en donde estuvo el ganglio, digamos, ¿qué les digo yo? Nivel 4 de cuello versus irradiar todo el campo locorregional, que sabemos que es una mayor radiación. Entonces, aquí lo que quería evaluar el MD Anderson es beneficio en brindarle el campo anatómico versus solo el sitio, el foco ganglionar. El esquema aquí ya solo utilizaron el de ellos, el de 35, ya no lo desglosaron entre 50 a 60 porque ya se había visto beneficio en que no era inferior a tratamiento estándar. Y aquí los campos incluidos fueron solo axila versus axila con todos los límites anatómicos. El análisis era que como pueden tener un neurotropismo circundante y pueden tener una diseminación radial, si había beneficio en extender los márgenes de radiación, siempre en términos de control local, supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de metástasis, y no se ve un beneficio, no hay una P significativa entre si dar una radioterapia más extensa o solo al foco ganglionar. Entonces, para nosotros es importante este estudio porque cuando nosotros delimitamos los campos de radiación, lo que nosotros hacemos es hacer la tomografía de simulación, conocer en dónde estuvo en los ganglios. Es importante que incluso el cirujano deje clips, por ejemplo, en el sitio donde encontró ganglios, porque no significa que si yo extiendo mi radiación 3 centímetros a la redonda le vaya a ir mejor. No, solo le voy a conferir más toxicidad local al paciente. Lo importante de esto es que muchos de los pacientes que se incluyeron en este estudio tuvieron una mediana de supervivencia en cuanto a supervivencia libre de metástasis de 9 meses. Muchos de ellos tuvieron enfermedad pulmonar, cerebral y hepática. Entonces, aquí, por lo tanto, no se ve un beneficio entre brindar una radioterapia tan extensa versus algo más focal. Ya cuando hacen el análisis por subgrupos, por ejemplo, vemos realmente que otras características pueden considerarse como predictores de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia libre de metástasis a distancia. En el análisis multivariado, lo que toman en cuenta es Breslow, más de 4 milímetros, y este es un factor predictor porque si ustedes recordarán, un Breslow más de 4 milímetros sabemos que tiene una carga tumoral ganglionar hasta de un 49%. Entonces, de nuevo, esto nos confirma que el melanoma, entre más diseminación hacia lo profundo tenga, sabemos que tiene un comportamiento más agresivo en los ganglios. También más de 2 ganglios positivos, sabemos de que confieren peor pronóstico en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad. Y aquí como incluyeron también como digamos primario desconocido, aquí incluyeron pacientes en menor cantidad, algunos que no estaban confirmados, sobre todo el melanoma melánico, por ejemplo, aquí lo menciona, pero no lo toman como algo de peso, por eso solo se recalca el Breslow y más de 2 ganglios positivos. Aquí se concluye que el uso de campos de radioterapia no hay diferencia entre si yo extiendo más mi radioterapia a todo el cuello o solo al foco ganglionar donde se haya identificado los ganglios o la extensión extraganglionar. También el dar campos adecuados implica menos tasa de complicaciones de toxicidad. La toxicidad más frecuente documentada en este estudio fue el linfedema y el análisis multivariado, el que más tiene pronóstico de supervivencia libre de enfermedad, es Breslow y número de ganglios. Creo que este ya es el último estudio.
Este es el estudio, es la misma población, pero 6 años después, que es este de Burmeister. Y aquí de nuevo evalúa pacientes a quienes se les brindó la radioterapia adyuvante versus solo observación. Y aquí ya lo desglosa en cuanto a localización, parotidios, cervicales, inguinales y toma de referencia la extensión extraganglionar del tamaño. Y sobre este estudio es que las guías de la NCCN nos toman en cuenta tantos números, por ejemplo, en cuello, axila, inguinal o más de 3 centímetros o más de 4 centímetros. Este es el estudio que respalda que el tamaño de un ganglio, aunque sea uno, que sea más de 3 o más de 4 en ingle, justifica el beneficio de la radioterapia. Aquí vemos pacientes a quienes se les brindó la radioterapia, por ejemplo, acá nos subdividen en que solo se les dio un campo, por ejemplo, a los que se les dio, digamos, radioterapia focal al lecho ganglionar. Entonces, nosotros vemos aquí que la tendencia general es que a pacientes a quienes se les brinda radioterapia adyuvante, a estos pacientes que incluyeron tanto el número más de 3 o más de 4 ganglios en tamaño, hay beneficio en términos de control local. En cuanto a la complicación o la toxicidad, siempre el seroma, linfedema y también la radiodermitis, que sabemos que la piel es la primera defensa que la radioterapia tiene que atravesar para que se deposite la energía. Y pues también tiene que ver la disección ganglionar, porque habrá pues más linfedema, ya no tiene ese beneficio que le brindan los ganglios de, mm, de recolectar, por ejemplo, tejido linfático. Entonces, estos pacientes, la radiación y el remover los ganglios, sabemos que confiere a ambos mayor toxicidad y también impactar en la calidad de vida. Aquí de nuevo vemos el mismo estudio, pero la recurrencia en cuanto a los sitios, ¿verdad? Una recurrencia aislada, cuál recurrencia tuvo primero o cualquier recurrencia. Entonces, nosotros vemos aquí que también hacen alusión al término de tránsito local o recurrencia a distancia. Entonces, aquí nosotros vemos que en cuanto al brindar radioterapia adyuvante al lecho ganglionar, vemos de que sí tienen menos recurrencia aislada, 9% versus 26% solo observación. Entonces, esto de nuevo avala que la radioterapia sí tiene impacto en control local, pero cuando nosotros vemos la recurrencia a distancia, no hay impacto. O sea, 46 versus 37% aquí la radioterapia no tiene este beneficio, incluso considerando este abscopal o el comportamiento inherente del melanoma, es radioterapia, más que todo disminución de la recurrencia locorregional y control local. Aquí también observación, la supervivencia, la incidencia de recurrencia por campo ganglionar. Nosotros vemos de que la enfermedad, por ejemplo, un melanoma que tiene un alto volumen ganglionar, si este sitio ganglionar no recibe radioterapia, se tendrá como primera recurrencia este sitio ganglionar y posteriormente pues más enfermedad diseminada. Esto es obviamente un solo estudio, no significa que el melanoma se vaya a comportar todos de la misma manera y también de nuevo tiene que ver mucho los subtipos que se incluyeron. Entonces, por eso la P aquí solo se considera como con tendencia a, no tiene impacto significativo. Pero en términos de supervivencia global, también entre dar radioterapia o no al hecho, en cuanto a 5 años no hay diferencia, entonces pues ya sabemos que muchos pacientes de estos pueden tener metástasis a distancia, a cerebro, que es lo que define mucho la supervivencia de los pacientes en melanoma. Entonces, por lo tanto, el beneficio de radioterapia adyuvante es porque disminuye la recurrencia locorregional, no tiene beneficio en supervivencia global. Las complicaciones a considerar siempre es en el sitio en el que se da, mucho linfedema, seroma y radiodermitis, grado 3 o grado 4, pero de nuevo estos pacientes que incluyeron son caucásicos, así que en ellos se espera por su Fitzpatrick un tanto más de radiodermitis que en pacientes que tengan un Fitzpatrick 3 o 4, ¿verdad? Las conclusiones, entonces, ¿cuál es el beneficio de dar radioterapia adyuvante locorregional, o sea, la enfermedad ganglionar? Es que disminuye su recurrencia,
Mayor beneficio en ganglios cervicales y axilares. Considerar el linfedema que puede tener la persona, sobre todo el linfedema inguinal, más sobre el axilar también. La radiodermitis axilar también muchas veces es descamación húmeda, entonces también impacta en la calidad de vida. Los campos de tratamiento es que si el campo se da de una forma puntual o focal, hay menor tasa de complicaciones. No significa que por dar una radioterapia amplia le vaya a ir mejor, no. Y también hacen la recomendación de que los cirujanos dejen clips para que la radioterapia no confiera mayor toxicidad innecesaria. Los esquemas, sabemos que el esquema hipofraccionado del MD Anderson, el 30 en 5, el clásico del MD, no es inferior a si yo le doy 50 o 60 grays, que es lo que comúnmente se cree que si yo le doy más radiación le va a ir mejor. Sabemos que por su alfa beta no necesariamente es cierto. Y los factores pronósticos en cuanto a la recurrencia es Breslow mayor a 4, ya sabemos de que un Breslow 4 o más hay que ir a buscar ganglios ocultos o clínicos porque hasta el 49% de ellos puede tener más de 2 ganglios positivos, primario desconocido, sobre todo en el melanoma melánico. Aquí solo habla de piel, pero los melanomas que más agresivos son, por ejemplo, es melanoma de vulva, melanoma en mucosa de vagina, melanoma incluso en tracto gastrointestinal o en colon también es, les confieren un peor pronóstico y que no haya recibido tratamiento sistémico. Entonces, pues eso es, las conclusiones generales, que es mucho de lo que ya hablamos, y la enfermedad regional. Y eso es lo que les traigo.